las personas tienen distintos factores de riesgos. De modo que cuando monitoreamos la salud o condición de nuestros activos en las plantas, en nuestros vehículos, entonces lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo. Tenemos una transmisión, por ejemplo, un motor, una caja de engranajes, una bomba, sea cual sea el activo que estamos monitoreando, lo que nosotros nos preguntamos es cuál es el riesgo o probabilidad de que existe una falla durante la próxima hora de operación o entre hoy y la próxima inspección planificada. ¿Cuál es la probabilidad que existe una falla? Y la respuesta puede depender quizás de la edad de lo que estamos monitoreando y también de los factores de riesgo. De modo que seguro que debemos tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo claves. Por ejemplo, si estamos haciendo toma de muestra de aceite, posiblemente del laboratorio obtenemos información acerca de fierro, partes por millón, cobre en partes por millón, aluminio en partes por millón, etcétera. Estamos realizando monitoreo de vibración, entonces recibimos muchas mediciones de esto. Y si estamos haciendo monitoreo de condición, entonces obtenemos señales. Entonces, para que nosotros podamos interpretar estas señales de manera inteligente, es la clave ahí. Y de ello es lo que quiero hablar ahora, en este primer ejemplo, donde aquí tenemos muchos datos. Este ejemplo que les voy a mostrar proviene de una empresa minera que contaba con camiones de acarreo con ruedas con motores eléctricos, de manera que el monitoreo de condición se realizaba a través de la muestra de aceite. Y ellos utilizaban este enfoque clásico que está basado en el control de procesos estadísticos. Y viendo las distintas mediciones que provenían del laboratorio, obteníamos información acerca de lo que era un rango de lectura normal, lo que era el rango de advertencia y el rango de alarma. Aquí entonces nos muestra 5 elementos, pero muchas veces existen muchos más. La viscosidad, por ejemplo, el contenido de agua, etcétera. Y cuando los resultados nos llegan del laboratorio, lo que tratamos de hacer es entender lo que estos datos nos están señalando. El enfoque clásico es utilizar estos límites que recién vimos y luego trazarlos en un cuadro o diagramarlos. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces en el eje de la Y tenemos las partes por millón de fierro, en el eje de la X la edad que tienen los equipos, cuando se han realizado las inspecciones y también las mediciones en el momento de la inspección. Este es un enfoque muy común que vemos que se utiliza en la industria. Y por lo general también usamos software con el fin de realizar tendencias y proyectar tendencias para que podamos entender el estado de salud del activo que estamos monitoreando. Esto se entiende fácilmente, pero existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuál de las limitaciones de las mediciones que recibimos están altamente relacionadas con las fallas? Esto no es algo tan obvio utilizando este enfoque clásico. ¿Cuál es el límite óptimo? Podemos mover estos límites hacia arriba y hacia abajo para mejorarlos, pero queremos conocer cuáles son los mejores límites para verificar que los costos totales se vean reducidos. El costo de realizar trabajo preventivo y el costo de sufrir fallas. Cuando hablamos recién del corazón, dijimos que la probabilidad de que una persona sufra un problema cardíaco puede depender de la edad y de ciertos factores de riesgo. Este enfoque clásico no considera la edad y debiera hacerlo. Esta es otra limitación. Tampoco incluye el efecto que provoca la edad. Entonces, cuando realizamos el monitoreo de condición, queremos hacer predicciones también. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un problema con un motor diésel en una nave entre hoy y de aquí a 30 días más?
dado que tenemos todas las mediciones, el motor diésel, cuál es el estado de su salud de este motor en ese momento. Podemos tener alguna idea, quizás a través de nuestra experiencia, pero sería muy bueno si pudiéramos utilizar los datos con el fin de hacer predicciones muy buenas en cuanto a cuál es la probabilidad de tener una falla entre hoy y de aquí a 30 días más. Y esto no lo podemos hacer con el enfoque actual que utiliza mucha gente hoy en día. Y otra cosa muy importante también es cuáles son las consecuencias de las fallas. Si las consecuencias de la falla no son severas, entonces debemos realizar mantenimiento correctivo. Por supuesto que las consecuencias, si son muy severas, debemos realizar mayor cantidad de retiro o remociones preventivas. Este enfoque clásico no considera las consecuencias de la falla. Ahora vamos a utilizar esta columna acá, donde están los datos más la opinión de los expertos, como las ponderaciones que se le va a incluir en la ecuación de la tasa de falla. En mi primer ejemplo, entonces, teníamos muchos datos con un modelo de tasa de falla que era muy sencillo y pudimos entonces optimizar las decisiones de los activos en base a la evidencia y condiciones. En este caso tenemos muy pocos datos, pero esta nueva idea de poder recibir el conocimiento de la persona, por supuesto que son ideas antiguas, pero el punto es cómo poder hacerlo de manera inteligente y contar con la confianza de que los datos que nos entregan son muy confiables. Y entonces, con las preguntas diseñadas y con las estadísticas que tenemos, podemos lograr estimaciones muy buenas. De manera que mi presentación esta mañana era poder abordar los desafíos y las oportunidades en la gestión de activos en base a la evidencia. Y lo que yo quería manifestar aquí y presentarle a ustedes es esta nueva herramienta que ustedes ya vieron siendo utilizada en un gasoducto. Este ducto lo hemos utilizado para el monitoreo de condición en un compresor, en un molino de acero y también para pronosticar los costos de mantenimiento de la operación en lo que son los transformadores en una central de energía, de manera que hemos tenido bastante éxito con esta nueva herramienta que se llama la búsqueda de conocimiento. Ojalá ustedes puedan encontrar que sea interesante. Muchas gracias. Usted diría entonces que el análisis del modo de falla en efecto también es una especie de herramienta para la búsqueda de conocimiento. Sí, yo diría que sí. Muchas empresas utilizan mantenimiento centrado en la confiabilidad para establecer un buen programa de mantenimiento. Y realmente, al tratar de establecer un buen programa de mantenimiento, hay una serie de pasos que la gente sigue, incluyendo el modo de fallas y el análisis de efectos, que efectivamente es un buen punto. Eso es una forma de extraer el conocimiento de las personas también. Y el trabajo que yo realizo no está en el área del mantenimiento centrado en la confiabilidad, sino que yo estoy interesado en lo que sucede después, porque si este mantenimiento en base a la confiabilidad y sus resultados uno decide realizar monitoreo de condición, entonces mi interés sería cuáles son las mediciones a las cuales debemos prestar mayor atención. Pero buen punto, Rodrigo, muchas gracias. Well, we thank Andrew then.